Hermanos queridos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas que ha sido de tan hermosa bendición para cada uno de nosotros. Hemos visto una historia maravillosa, el preludio que hace Lucas del ministerio de Jesús, hablándonos de su anunciación, de su nacimiento, de su niñez y juventud, de su bautismo, de su tentación en el desierto, todo preparándonos para una gran segunda parte del libro que es el ministerio de Jesús en Galilea, en el que ya desde el capítulo 4 estamos inmersos. Y vimos al Señor predicando, básicamente predicando en Nazaret, en Capernaum, y en medio de su actividad de llevar la palabra, el Señor viene llamando a sus discípulos. Desde los 4 pescadores, pasando por Leví, más y más discípulos siguen al Señor Jesús. Y la semana pasada veíamos el escenario de que entre los discípulos el Señor llama a estos 12 hombres para que sean sus apóstoles. Y en medio de ese llamamiento, mis hermanos, entramos a un sermón maravilloso de Jesús, que Mateo nos lo relata como el sermón del monte, aunque aquí Lucas nos lo describe como un sermón que se desarrolla en el llano. Entonces vamos a continuar a partir del versículo número 20 de Lucas 6 hasta el versículo número 26, que va a ser la introducción al Sermón del Monte que también nos va a describir Lucas. Entonces leamos ahí, mis hermanos, desde el versículo 20 hasta el 26 del capítulo número 6. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Versículo número 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo número 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y mis hermanos, realmente es esto una palabra magnífica. Es un relato hermoso del Señor Jesús que viene hablándonos de él mismo, de su ministerio, y se acumula una evidencia irrefutable de que Jesús es el Mesías. Es Dios en carne humana, es sin lugar a dudas el Salvador del mundo. Y esa evidencia se viene presentando diametralmente opuesta, mis hermanos, al pensamiento religioso de la época. Hemos visto muchos de esos casos en los anteriores capítulos. La mayoría del pueblo judío, en particular los líderes religiosos, encontraron las palabras de Jesús repudiables, ofensivas, amenazantes contra la religión que de alguna manera ellos habían montado. Y mis hermanos, aquí vemos un ejemplo palpable de eso. La perspectiva humana ve como ridículo todo lo que acabamos de leer: la pobreza, el hambre, la aflicción, el rechazo de las bendiciones, de la satisfacción, de la felicidad y el honor que producen este mundo para buscar algo mejor. Y nosotros, mis hermanos, terminábamos viendo la semana pasada cómo el Señor Jesús allí en el llano había reunido a una cantidad de personas, entre ellos 3 grupos básicos: los apóstoles que él había llamado, los discípulos que estaban allí y una multitud curiosa de personas que aquí habían venido desde Sidón, desde Judá, desde muchas partes del territorio de Israel, habían venido a que Jesús les diera algo: sanidad. Y está hablando de sanidad física. Ellos querían salud.
Pero fíjate que en medio de eso, el Señor dice aquí en el versículo número 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos. El Señor va a hablar primeramente y esencialmente a sus discípulos, aunque había una multitud de personas allí. Y es a los discípulos, mis hermanos, a los que se les está dando esta afirmación de las que llamamos las bienaventuranzas, que no son, mis hermanos, una declaración de la ética, de lo que uno debe hacer en sí misma, son más bien un sermón sobre las características y el carácter de los hijos de Dios, sobre lo que estamos buscando los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, a los que Dios ha dado salvación, porque el Señor lo decía, Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mismo Lucas nos lo va a decir en el capítulo 19, versículo número 10. Y lo que vemos aquí es un contraste, mis hermanos, entre dos grupos de personas que Jesús clasifica: los benditos, los bienaventurados y los malditos, los creyentes y los no creyentes. Y usa la palabra bienaventurados, que es bien importante para hablar de aquellos que son bendecidos, bienaventurados, gozosos, que gozan de un verdadero bienestar que llega de una relación correcta con Dios a través de la obra perfecta de Jesucristo. En contraste con los malditos, que se refiere a los que han puesto su confianza para tener gozo, para tener felicidad, para tener plenitud en la vida, en las cosas de esta tierra, en lo que esta tierra puede ofrecer. Y sin lugar a dudas, muchos de ellos están en su religión, en sus creencias, en el andar de este sistema mundo, buscando estar bien. ¿Y cómo van a terminar estos? Lejos de la presencia del Señor, en calamidad, en desastre, en condenación. Entonces aquí vemos un contraste, y especialmente aquí Lucas nos va a mostrar cuatro cosas esenciales, que es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una comparación, como la hace el texto, de estas cuatro cosas. Entonces la enseñanza la hemos titulado: Jesús es nuestro gozo, es nuestra bienaventuranza. Y hay cuatro cosas, mis hermanos, que el hombre muchas veces utiliza para derramar su confianza, para poner su confianza, que la Biblia nos dice claramente: el fin de esto va a ser desastroso, porque esas cosas no traen gozo. La primera es el dinero, no es nuestro gozo. La segunda es el placer, no es nuestro gozo. El bienestar es la tercera, es bienestar, no es nuestro gozo. Y la cuarta, el prestigio, no es nuestro gozo. Alguien decía que todas las personas buscan la felicidad, que todos los hombres de todas las épocas lo buscan, buscan el gozo, la satisfacción, y utilizan diferentes caminos, diferentes métodos. Pero aquí Lucas nos describe en palabras del Señor cuatro de los más comunes. La gente busca en el dinero, en los bienes, en el placer, en el bienestar, en el prestigio, el estar plenamente satisfechos y contentos. Pero la realidad bíblica, mis hermanos, es que el hombre ha sido creado, ha sido diseñado para que tenga verdadero gozo, verdadero placer, verdadero contentamiento solo en la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo también vino para eso, vino para salvar y buscar lo que se había perdido, para establecer una relación cercana con Dios, que es el único que nos puede proveer de verdadera felicidad. Y lo hizo a través de su sacrificio en la cruz. Pablo dice que el Señor murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y la realidad es que va a volver. Pero muchos hombres están buscando el gozo en estas cosas. Y el primer contraste que hace el Señor es el dinero, los bienes materiales.
las cosas que se pueden comprar con él, aparentemente traen la felicidad. Pero el Señor dice, fíjate lo que dice, el Señor decía a sus discípulos, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y esta primera característica describe, mis hermanos, a los que son totalmente dependientes. Habla de una persona que no tiene absolutamente nada, que es absolutamente dependiente de otros para su sustento. Y aunque la Biblia elogia la ayuda pues, a los necesitados, la pobreza, mis hermanos, en sí no es una bendición. Por allá en Proverbios 38 y 9, el proverbista dice y le pide al Señor, Señor, protégeme de la pobreza para que no sea tentado a robar y que por tal razón profane tu nombre. Pero mis hermanos, los bienaventurados está hablando de personas que no descansan en sus bienes materiales para su gozo, que han aprendido que teniendo o no bienes, pueden estar gozosos porque ahora, como creyentes, tienen su tesoro en el Señor Jesucristo. Y porque se ven a sí mismos y comprenden su necesidad espiritual, la condición de bancarrota de su propia alma, sin importar si tienen dinero, si no lo tienen, si tienen bienes o si no los tienen. Estas personas que hacen reconocer que necesitan del Señor todos los días, que el Señor es el que provee para ellos absolutamente todo, desde lo espiritual, la salvación, la santificación, el cambiar los corazones, hasta absolutamente todo lo material proviene de quién? Proviene del Señor. Y mis hermanos, llegamos al Evangelio reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Como el publicano arrepentido en Lucas 18, que más adelante veremos, versículo 13, que no quería ni alzar aún sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Lucas ya nos había dicho en el capítulo 4 por quiénes venía el Señor. Por los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. El Evangelio era para ellos. La buena noticia solo va a ser buena noticia para aquellos que ven su necesidad. Pero si alguien piensa que los bienes de este mundo van a traerle felicidad o que aún la riqueza que él piensa tener espiritual por su religión, por su propia justicia, eso va a traer satisfacción espiritual, está totalmente equivocado. El Señor se lo decía en el libro de Apocalipsis a una iglesia, la de la Odisea, porque ellos se creían ricos, se creían sin ninguna necesidad. Y el Señor les dice, oiga, usted no sabe que es un desventurado, que es un miserable, que es un pobre, que es un ciego, que está desnudo, dice Apocalipsis 3:17. Y mis hermanos, revisar todos los días y ver nuestra necesidad del Señor y no la necesidad de nuestro propio orgullo espiritual, pues mis hermanos, es una tarea que cada uno debe estar alerta mirando para hacer. Y fíjate que este primer versículo en el 20 es contrastado aquí en el versículo número 24. ¿Con quiénes? Una maldición para los ricos. Dice, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ya tenéis vuestro consuelo. Y fíjate que dice más, indica que las maldiciones y los ayes pronunciados sobre quienes rechazan a Jesús están en contraste directo con las bendiciones que empezamos a ver. Y está hablando de aquí, de alguien que descansa en su propia riqueza, como el rico que rompió sus graneros para hacerlos más grandes y no se daba cuenta cuál era su verdadera necesidad. Él iba a morir muy pronto y su riqueza material no le iba a servir para nada.
Mis hermanos, ser rico no es un pecado, la Biblia no lo condena en sí. Abraham, Job, Nicodemo, el mismo José de Arimatea fueron personas con muchos bienes y mucho dinero. Por ejemplo, Deuteronomio 8:18 dice que el Señor concede poder para obtener riquezas. Ese no es el problema. El problema es descansar en la riqueza, descansar en los bienes materiales como la fuente de mi felicidad y de mi contentamiento. Y hay un hilo muy delgado y es un gran peligro muchas veces la riqueza mal manejada. El mismo contraste de publicano está con el fariseo, que él tenía en sí mismo una riqueza tal vez no solamente física, sino espiritual. Él se pone delante de Dios en oración y oraba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué hago? Ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que tengo, hago todas las cosas. Él se veía como un adinerado, como un rico espiritualmente. Y mis hermanos, ese no es el camino, es la característica de alguien que realmente no conoce al Señor. Y fíjate que tenían dos promesas. Para el que es pobre, decía que de ellos es el reino de Dios. Para aquel dependiente, para el que ve su necesidad y la busca en el Señor, hay una bendición. Pero fíjate, en contraste, más hay de vosotros ricos porque ya tienen su consuelo, ya tienen su gozo por un tiempo, mientras tienen dinero, ya tienen su consuelo y están diciendo, no te necesito a ti, Señor Jesús, descanso en mi riqueza, ya sea en mi dinero, en mis bienes, en mi orgullo espiritual, descanso en esto. Y mis hermanos, como creyentes, podemos considerarnos y estamos avanzando cada día en eso, en depender más del Señor Jesucristo. Y hay un segundo contraste que vemos aquí y es el contraste alrededor de el placer. Fijémonos en el versículo número 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Mis hermanos, otro camino que muchos buscan para tener felicidad es dar rienda suelta a satisfacer todos sus apetitos físicos, emocionales, y esta característica de el hambre en Mateo 6 está muy enlazada con la falta de justicia. Se trata del anhelo intenso y profundo por la aceptación de Dios, por estar al lado de Dios. Y la imagen la ilustra alguien que está anhelante porque seas el Señor su satisfacción. Acuérdese, el salmista describe el anhelo de Dios comparado con un siervo. Dice el Salmo 42, 1 y 2, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se pregunta el salmista. Y lo que pasa aquí es que el bienaventurado ha encontrado una satisfacción más sublime, más grande que las que pueden dar los placeres físicos de este mundo. Así como el salmista dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, ha encontrado en Jesús el único que puede saciar, que puede dar placer a su propia alma. Mi carne te anhela, dice el salmista en el Salmo 63. Y Hebreo nos cuenta de Moisés en Hebreo 11 cómo él cambió los placeres temporales del pecado por algo mucho mejor, que era Dios mismo en su vida. Y hay un marcado contraste ahí en el versículo número 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tenéis hambre. La bienaventuranza trae una
hermosa promesa es que Dios es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Ningún placer, por hermoso que sea, aún por santo que sea, nos puede satisfacer plenamente. Es algo de un momento. Si tenemos sed, tomamos agua, pero volveremos a tener sed. Si tenemos hambre, de la misma manera. Si tenemos apetitos de otra índole por sí mismos, aunque son bendición del Señor, los volveremos a tener. Es parte de la vida. Pero decía el Señor a la mujer samaritana que él tenía un agua que quitaba verdaderamente la sed. Y la promesa para los que buscan saciarse en los placeres de este mundo es que van a tener hambre. Esa es una realidad. Entonces hemos visto cómo ni el dinero y las posesiones traen gozo, ni el placer puede traer gozo. Y el tercer elemento es el bienestar. El bienestar, mis hermanos, no es proveedor de gozo. Dice el versículo 21, parte B. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y alguien pudiera pensar que estar emocionalmente equilibrado, que estar alegre, que estar siempre con buena actitud, que estar siempre riéndose con alegría, con todos estos sentimientos bonitos de equilibrio que hoy muchos buscan, eso es la felicidad. Eso enseña, por ejemplo, el estoicismo, que nada llegue a perturbarme para que yo tenga un bienestar emocional. Pero fíjate que el Señor aquí nos plantea algo totalmente diferente en esta característica propia de los bienaventurados. Y es que los bienaventurados pueden estar tristes y pueden llorar. Y no solamente por una tristeza que, por ejemplo, Pablo en segunda de Corintios llama la tristeza del mundo, sino pueden llorar por su propia pobreza, por su propia hambre espiritual. Y esta crisis emocional finalmente es tener al tanto nuestro propio corazón, la bancarrota espiritual en que podemos estar, nuestra propia falta de justicia. Y eso causa dolor y fíjate que el Señor viene a los que son prisioneros, ciegos, oprimidos, a los que están cargados, desilusionados. En Mateo 11 dice que Él los va a hacer descansar. La tristeza que viene de la mano del arrepentimiento. Santiago, que es como el psicólogo de la Biblia, me gusta pensarlo así, dice en Santiago 4, 9 y 10, oiga, afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y no porque la vida del creyente no tenga alegrías, claro, tiene muchas alegrías, pero la vida del creyente también está en que cada día estamos mirando nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual y de que no somos capaces por nosotros mismos, que necesitamos clamar al Señor. Señor, necesitamos de ti. Y esta dependencia, mis hermanos, es el mensaje que une todas estas bienaventuranzas y todas estas maldiciones. La dependencia del Señor. La tristeza, que según la voluntad de Dios, produce finalmente que arrepentimiento para salvación. Y la promesa es, serán consolados. El Señor es el gran consolador. El Señor es el que trae alivio, gozo, libertad, perdón. El Salmo 35, por ejemplo, mis hermanos, promete que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Porque tenemos una promesa, el Señor Jesucristo va a venir en su segunda venida, dice Isaías, a consolar a todos los enlutados. Tendremos un día en que no habrá ningún motivo de lloro ni de tristeza.
Pero el marcado contraste ahora, fíjate, en el versículo número 25 es, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis. Y alguien pudiera pensar, bueno, si vivo una vida de alegría, una vida de que todo está bien y que tengo satisfacción y suficiencia y de que puedo controlar todas las cosas, voy a ser feliz. Pero mis hermanos, eso no es verdad. No hay ninguna alegría proveniente de este mundo, de esta vida terrenal, que sea totalmente completa. No existe sin Jesucristo. Alguien pudiera pensar que sus logros religiosos, que su moralidad superficial, que el comportarse bien con la gente traería algo de bienestar y que eso sería felicidad. Pero sin Cristo, mis hermanos, eso no es posible. Alguien puede tratar de ganar el mundo con esas cosas, pero finalmente hacer qué? Perder su alma. ¿Y dónde va a terminar? No en el gozo prometido a los verdaderos discípulos, sino en el infierno, donde dice Mateo 8:12 que será el llorar y el crujir de dientes. Y por eso esto es un campanazo de alerta para alguien que no está en Cristo descansando. La cuarta y última bienaventuranza tiene que ver con el prestigio. La primera con el dinero, la segunda con el placer, la tercera con el bienestar y el prestigio es la número 4. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y esta última bienaventuranza, sin lugar a dudas, es tal vez la más paradójica desde la perspectiva humana. Como alguien que está gozoso y feliz puede ser vituperado, perseguido, aborrecido. Eso parece incomprensible a la lógica humana de este mundo. Porque hemos visto las tres primeras bienaventuranzas como el pecador viéndose a sí mismo como pobre, como hambriento, como triste. Pero ahora vemos cómo los otros ven al que es de Dios. Y el Señor usa aquí cuatro verbos: aborrecer, apartar, vituperar y desechar, para resumir todos los, digámoslo así, todos los improperios, toda la hostilidad, toda la ofensa que va a ser y prometida, derramada sobre los discípulos por parte de un mundo incrédulo. No tiene que sorprendernos, como dice Pablo y Pedro, que esto va a suceder. El creyente tiene garantizada la aflicción. El que verdaderamente anhela al Señor Jesucristo va a ser luz en medio de las tinieblas y ellas van a repeler la luz. Y esta cuarta bienaventuranza, mis hermanos, indican que lo primero ya ha sucedido, las tres primeras ya han sucedido. La persona está descansando en el Señor es su gozo, el Señor es su ánimo, el Señor es su reposo, y la reacción hostil del mundo pues es completamente natural. Y recordemos que el Señor le está hablando a los discípulos y les está diciendo, mire, ustedes, Mateo dice que van a ser castigados en los tribunales, que van a ser castigados en las sinagogas, que los azotarían incluso, que los llevarían ante las autoridades, que las familias de ellos se dividirían cuando algunos miembros se identificaran con el Señor Jesucristo, que ese odio, mis hermanos, sería a ellos porque están siguiendo a Jesucristo, porque dice el versículo: y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y la predicción del Señor Jesús se cumplió en los apóstoles, lo vemos en el libro de los Hechos, y también, mis hermanos, se cumple en cada uno de los creyentes. El mundo no nos aprecia. Y pues las personas no ven en nosotros, cuando imitamos a Jesús, cuando seguimos sus pisadas, cuando hablamos de Jesús, personas tal vez muy agradables o que a ellos les guste lo que les decimos. Tal vez si el Espíritu Santo empieza una obra en ellos, y por eso oramos,
Tal vez nos verán de manera diferente, pero mientras tanto nos verán como fanáticos, como personas locas y dementes, porque ellos están buscando otra cosa. Precisamente aquí el contraste en el versículo número 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Y a quién no le gusta en su humanidad que hablen bien de él? Porque así hacían sus padres con los profetas. Y advierte aquí Jesús que eso hicieron en la antigüedad. Y el Señor está vinculando a la impopularidad de muchos profetas fieles al Señor del pasado y lo que estaba pasando ahora con los fariseos, que estaban buscando que todo el mundo hablara bien de ellos porque ayunaban, porque daban limosna, porque hacían ciertas cosas para ser vistos de ellos. El Señor declaró: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y mi pueblo así lo quiso. Y lamentablemente hoy muchos que hablan de Jesús predican mentira para hacerle agradables a ellos. Y quienes aceptan muchas veces esas enseñanzas de los falsos profetas, pues participarán en la condenación de ellos. Entonces aquí hay otro contraste. El que está buscando y descansando en agradar a todos los hombres, se va a desilusionar, mis hermanos. ¿A quién debemos buscar agradar? Al Señor Jesús. Y este marcado contraste en que ni el dinero es nuestro gozo, ni el placer es nuestro gozo, ni el bienestar es nuestro gozo, sino solo Jesús, se enmarca en una conclusión que tenemos aquí en el versículo número 23, para todos nosotros. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hay una promesa para nosotros, hay un gozo que esperamos, del cual podemos participar ahora mismo. Nos podemos alegrar y gozar porque tenemos un tesoro muy grande en el cielo. Colosenses 3 nos dice que miremos las cosas de arriba donde está Jesús sentado, que atesoremos para el reino de Dios. Y no hay nada que alabe más al Señor, nada que más llene su nombre de gloria, es que nosotros podamos decir: estamos satisfechos en Dios, estamos deleitosos en Dios, que aunque no haya dinero, aunque tal vez no haya todas las cosas que queremos, o aunque no haya ni siquiera la alegría que producen esas cosas, como la salud, como los placeres, como el reconocimiento de los hombres, tenemos un tesoro mucho mayor que todas esas cosas. Decía Pablo, que Pablo decía que las estimaba por basura en comparación con lo hermoso de tener a Jesús. Y a la gran conclusión que podemos llegar es que solo existen dos personas o dos clases de personas en el mundo: los verdaderos seguidores de Cristo, aquellos espiritualmente pobres, hambrientos, afligidos y rechazados, pero el contraste es con los que descansan en sus bienes, en sus obras materiales para ganar la felicidad y la salvación, en ser aceptados por otros, en tener una vida de alegría, en descansar en sus placeres. ¿Qué le espera a ellos? El infierno, mis hermanos. Es categórico el Señor en decir: malditos son, ay de ellos. Entonces, mis hermanos, sigamos creciendo en la palabra de Dios para gozarnos en aquel día y inmediatamente en este día en el galardón tan grande que tenemos en nuestro mayor tesoro, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, eso les quería compartir. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos veremos el viernes para que podamos compartir lo que el Señor nos habló en este texto, también lo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón al meditar en estas cosas que son tesoros para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos, feliz día, chao.